¿Qué tal, Juanes? Buenos días. Vamos a comenzar. Nos quedamos en el Hola Mundo, donde habíamos hecho o visto ciertas cosas relacionadas pues con cosas que vamos a estar viendo a lo largo del semestre, como identificar que por el color del cable o de la terminal sabemos qué tipo de dato es, cómo hacer para generar una estructura que se esté repitiendo continuamente y poderla parar sin necesidad de utilizar el botón de abortar. Cómo ver en cámara lenta y con resalte el cómo se ejecuta un instrumento virtual y muchas otras cosas, ¿no? En el supuesto Hola Mundo, ¿verdad? Que sí trae pues mucha información. Entonces vamos a ver lo último en ese mismo programita antes de pasar al siguiente. Entonces les voy a compartir la pantalla. Me dicen por favor si ya pueden ver mi escritorio ahí en pantalla. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Entonces recuerden que si al abrir un archivo, bueno, les pedí que ya lo tuvieran abierto, ¿verdad? Si al abrir un archivo no se ve el diagrama bloques, recuerden que es aquí en Window, Show Block Diagram, o simplemente con Control, ¿verdad? Para poderlo identificar. Y ahí está lo que habíamos hecho la sesión pasada. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora ya no es tan, bueno, es, digamos, sencillo, no es cosa del otro mundo, pero sí lo marca un poquito diferente aquí el software. Entonces, para que no se destantee en el momento de que quieran hacer una copia de un archivo o un guardar como, ¿verdad? Hacer un archivo a partir de otro. Bien, entonces tenemos en nuestro menú de file el guardar como, y hasta ahí pues no hay ningún problema, está igualito que en cualquier otro software. Al darle clic nos va a habilitar, o va a abrir una ventana emergente donde vamos a tener varias opciones. Esas opciones van a ser, digamos, principalmente dos. Una de ellas, que es la que está seleccionada por default, es el copiar, ¿sí? O sea, crear una copia en un disco, no hay ningún problema. Y la otra simplemente se llama renombrar. Es el equivalente a ir al explorador, darle botón derecho y ponerle renombrar, ¿sale? Es lo mismo. Solamente que aquí no necesitamos tener, si lo hacen en Windows y el archivo está abierto, probablemente les marque un error de que se está usando y que no lo pueden renombrar. Aquí lo hace de manera directa a través del propio software. En esa a lo mejor pues no hay problema, pero la que tiene tres opciones es la de copiar, o sea, tiene tres maneras de cómo generar esa copia. O sea, a final de cuentas, en todas crea un archivo diferente, ¿verdad? Lo único que cambia es la manera en que queremos utilizar o no la copia del archivo que estamos creando. Entonces, la primera opción dice, sustituye la copia por el original. Dice copia. La copia estará en memoria y el original se cerrará. Aquí el hecho de que diga en memoria puede sacarnos de onda o puede generar conflicto porque pues nosotros hacemos alusión a que pues, en la memoria del disco duro, ¿no? O en la memoria del sistema. Y no, en la memoria es que lo tenga abierto. Básicamente se traduce a que lo tenga aquí abierto o activo, así como lo tengo ahorita, el Hola Mundo, ¿sale? Entonces, en la primera opción, ¿qué va a hacer? La copia es la que va a quedar abierta. Ahorita vamos a ver aquí al momento de utilizarlo. La copia queda abierta y el original se va a cerrar, ¿sale? Solamente va a quedar el archivo copia abierto. En la segunda opción, que dice crear una copia no abierta, pues precisamente hace eso. El original permanecerá en memoria, es decir, permanecerá abierto y la copia no será abierta, pero sí va a ser creada, o sea, sí se va a crear el archivo en el espacio de memoria, en nuestro disco, pero no va a estar abierta, va a quedar abierta la versión con la cual esté trabajando. Y en la última tenemos que, dice abrir copia adicional. En esta opción, ambos archivos van a permanecer abiertos, tanto la copia como la original, ¿sale? Entonces, se fijan, o sea, es lo mismo, nada más que en una opción
cierra el original y me deja trabajar con la copia. En la otra, me crea la copia, pero sigo trabajando con el original. Y en la otra opción, tengo ambos archivos abiertos, ¿sale? Entonces, vamos a ver esas tres opciones para ver las diferencias que hay en el momento de ejecutarlo. Entonces, vamos a hacer el primero, sustituir la copia por original. Entonces, dijimos que aquí, ahora la que va a permanecer abierta va a ser la copia y el original va a ser cerrado. Entonces, vamos a darle ahí continuar. Una vez que seleccionamos alguna de las opciones y le damos continuar, no hay ningún problema, ya todo es igualito, ¿verdad? A lo que conocemos de cualquier otro software en Windows. Entonces, tenemos aquí nuestra carpeta, programas 3MM1 con el Hola Mundo versión 01. Y ahorita van a entender por qué le puse versión 1, ¿no? Para estar haciendo todo este cambio. Entonces, a la copia le voy a llamar Hola Mundo versión 2. ¿Sale? Antes de darle OK, fíjense que acá arriba, pues mi archivo que está activo es el Hola Mundo versión 1. Cuando le doy OK, el único que está activo es el Hola Mundo versión 2, que es el que acabo de crear. Si yo veo acá abajo todo lo que tiene, nada más tengo un programa abierto, su panel frontal y su diagrama bloques, ¿verdad? Nada más ahí se activan. Entonces, la original me la cerró, no me la eliminó, nada más la cerró. Entonces, para corroborar eso, déjenme saco aquí un explorador. Vamos a la carpeta donde cada uno de ustedes tenga sus archivos. Aquí está. Y aquí están las dos, miren. La versión 1, pues la hicimos desde el 18 de febrero. Y la otra la hicimos ahorita, el 24 de febrero, ¿verdad? Aquí está. Entonces, la original se quedó abierta, ¿sí? Voy a abrir, perdón, la original se cerró y la copia permaneció abierta. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, creo que no. Bien, entonces voy a cerrar la copia, voy a dejar aquí un poquito de lado el explorador, voy a cerrar la copia, me debe de aparecer otra vez la principal y pues otra vez la recomendación de no abrir los archivos con un doble clic, sino abrirla directamente desde el software. Entonces, abrir, entonces me voy aquí a Hola Mundo versión 1 y le doy OK. Y lo que les comentaba hace rato, cuando abren un archivo, recuerden que muy probablemente se abra sin que esté mostrando el diagrama bloques. Entonces, con el comando de atajo, control E, o aquí yendo a Windows Show Block Diagram, entonces nos va a mostrar el diagrama bloques sin ningún problema. Entonces, otra vez vamos a darle archivo, guardar como, y ahora voy a utilizar la segunda opción, que dice que el que está abierto permanece abierto y la copia no estará abierta. O sea, si crea el archivo, pero no lo vamos a estar viendo aquí que está abierto para poder utilizarlo, ¿no? Entonces le vamos a dar continuar. A este le voy a llamar versión 3. Antes de darle OK, recuerden que estoy en el 01. Sí se va a crear el 03, pero va a permanecer abierto el 01. Entonces le vamos a dar OK. Permanece abierto el 01, únicamente le vengo acá, tengo abierto el 01, sigue siendo el archivo original, pero si yo reviso, ya tengo Hola Mundo versión 3, o sea, ya le hice la copia, nada más que la copia, pues la almacenó, la guardó en el disco y no está abierta, ¿verdad? O sea, se hizo la copia y se quedó como un archivo, pero sigo trabajando sobre el original. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, y por último, la tercera opción, otra vez tenemos abierto el 01, archivo, guardar como. No supe si le apreté o no. Ahí está. Y la tercera opción dice
que tanto la copia como el original pues van a permanecer abiertas, es decir, aparte de crear el archivo, los va a mantener abiertos. Le vamos a dar continuar. Vamos a ver la versión 4. Le vamos a dar OK. Y fíjense que aquí hizo ahí el relajo. Está abierta la opción, está abierto el Hola Mundo versión 4, pero también quedó abierto el 01, que es el original. Entonces, acá abajo podríamos ver las 4 ventanas de los 2 archivos. El Hola Mundo y el Hola Mundo versión 4. ¿Verdad? Aquí están los 2 paneles frontales, los 2 diagramas bloques. Si revisamos en el explorador, pues también está la versión 4 también ya creada. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces, pues era todo lo que iba a trabajar con el Hola Mundo. Se fijan, si fueron muchas cosas, pero pues es totalmente necesario porque si no, al momento de ya ir haciendo programas, pues muchas cosas iban a quedar al aire. Entonces, vamos a cerrar ambas opciones y vamos a abrir uno nuevo. ¿Sí? Nomás para no tener tantas ventanas abiertas. Entonces, archivo New VI. Control T. Y pues a este de una vez lo vamos a guardar. Le vamos a poner guardar. Y pues ya vamos a empezar así formalmente a ver lo que trae como estructuras el temario, que sería, yo lo voy a poner igual, ya saben, me gusta, unidad 1, ejercicio 01, y vamos a empezar a ver todas las estructuras. De hecho, el temario empieza por todas las estructuras, que son las repetitivas, el for, el while, y luego ya vienen el sequence, viene la nodo fórmula, variables, y vienen pues ya todos los temas que tenemos que ver. Entonces, le voy a poner ejercicio 01 for, haciendo alusión de que es la estructura for, la que vamos a ver. Y en mi caso, pues sí le voy a poner el número de, perdón, el nombre o número de grupo. Para identificarlo con ustedes no es necesario con que le pongan unidad 1, ejercicio 1 for. Y así, si quedó alguna duda, me pueden decir, profe, en el ejercicio 1 de la unidad 1, ahí sabe que, o en profe, en el ejercicio, y no estamos adivinando, oye, el que vimos hace como 2, 3 clases, ya, para saber exactamente cuál. Aunque, les repito, lo que les pido es que no dejen pasar las dudas para después, porque después yo voy a dar por hecho de que ya lo vimos, ya lo saben, no tuvieron dudas, y tenemos que seguir adelante. Entonces, yo les había comentado que si empiezan a tener dudas desde ahorita, van a ir aumentándole esas dudas hacia el final. O sea, es decir, no se van a ir subsanando, sino al contrario, van a ir creciendo. Entonces, además de que imagínense que vayamos en el ejercicio 6 y me preguntan algo del que vimos en el Hola Mundo, pues hasta por cuestiones de tiempo ya no puedo regresar a ver todo, ¿verdad? Entonces, por eso doy tiempo suficiente para las dudas. Entonces, guardamos el ejercicio 1 y ahí está. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Podría grabar la clase? Es que tengo algunos problemas con mi internet. No, porque todos ni las ven. Ya les había demostrado y ya les he dicho en todas las sesiones que ni siquiera los ven. Grabo las clases y nadie los ve. Entonces, me voy muy lento. Aunque tengas problemas, vas a ir viendo en pantalla todo el procedimiento, que de hecho sí voy muy lento. Ya, después de estos primeros programas, ya después sí me voy a ir un poquito más rápido. Pero al menos en esto sí, como son los primeros, pues sí voy muy lento. Y les doy el tiempo suficiente como para que aunque se te trabe un poquito ahí la imagen, pues puedas ir siguiendo el código. Bien. Entonces, también cabe aclarar que estos primeros ejercicios, los primeros muchos, van a ser muchos ejercicios donde estemos viendo cómo trabajan las estructuras de aquí en la view. Ojo, es cómo trabajan aquí en la view. No es que yo me vaya a dedicar a explicarles qué es un for, qué es un while, qué es un case, qué es un if, ¿verdad? O sea, eso ya lo deben de saber. Pero sí el cómo utilizarlo aquí y qué más cosas trae aparte de lo que ya conocemos. Entonces, estos primeros ejercicios
digamos que no tienen pues digamos que una tarea funcional, sino que el objetivo es que sepan precisamente el que conozcan la herramienta y después ya cuando tengamos que resolver un problema o una tarea, pues sepan cómo trabaja la herramienta para poder resolverlo, ¿sale? Es decir, o sea, ahorita no les voy a decir, vamos a hacer un ciclo for para, no sé, mm, obtener los primeros 100 números primos, ¿verdad? O los primeros 100 números nones, o los primeros 100 números pares. No, no vamos a ver nada de eso. ¿Por qué? Porque eso ya lo saben hacer y acá nada más es simplemente implementar la estructura. Sin embargo, hay cosas que en los lenguajes de programación que han visto no tienen con respecto a estos. Entonces, mejor ver esas características que lo hacen diferente a estar viendo otra vez lo mismo. Entonces, estos van a tener como objetivo, insisto, el conocer la herramienta para después poder resolver problemas. No tiene caso resolver problemas si no conozco la herramienta, ¿sí? O que al menos se lo puedan imaginar, ¿no? La resolución. Entonces vamos a empezar con el ciclo for. Yo les había comentado que la gran mayoría de las cosas que vamos a ver, pues van a estar aquí en la paleta de funciones, en el menú de programming, que la mayoría del curso aquí no la vamos a pasar. Entonces, en el temario, así viene, que veamos la parte de estructuras, el for, el while, que aunque vimos cómo utilizar, entre comillas, el ciclo while, pues no vimos características que debemos de ver, ¿verdad? Diferentes a los demás. Tenemos que ver el case, que caso particular aquí en la view, diferente a los otros. También tenemos que ver un flat sequence. Recuerden que debido a la manera en que se ejecuta un VI en LabVIEW, no es consecutivo como lo hace en cualquier otro software. Lo hace en cuanto lo que esté listo para ejecutarse, lo ejecuta casi de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero hacer algo que sí necesite ir paso a paso con una secuencia, pues no habría manera de hacerlo si es que no es con esta herramienta. Entonces también la vamos a ver. También nos pide que hagamos el nodo fórmula y de aquí también lo de las variables, que dicho sea de paso, pues es la recomendación es igual que en el botón de abortar, úsense solo en caso de emergencia. Los mismos ingenieros de National pues recomiendan no usar variables si no se necesitan. Entonces, ya después vemos, de hecho el ejemplo que vamos a poner aquí es el antiejemplo, o sea, vamos a hacer lo que no se debe de hacer. ¿Para qué? Para que recuerden que si lo van a hacer únicamente con el propósito de hacer lo que les voy a poner ahí en el ejemplo, pues eso es lo que no se debe de hacer. Para cualquier otra cosa, pues ya se verá, ¿no? Entonces vamos a empezar con el ciclo for. Al darle yo clic, pues ya lo traigo aquí en la mano. Recuerden que todo lo que tengamos en la paleta de funciones no lo puedo dejar sobre el diagrama bloques, sino que esto pertenece no lo puedo dejar en el panel frontal, sino que esto pertenece forzosamente al diagrama bloques. Y lo mismo, aparece un recuadrito con la esquina superior izquierda marcada y tiene la letra N y la letra I. La I pues es el número de iteraciones que va a tener mi ciclo y la N ya sabemos que este ciclo o esta instrucción o esta estructura repetitiva sí tiene un número finito o al menos conocido de N veces que se va a ejecutar. Entonces, por eso, pues son los típicos de cualquier otro software, por eso lo pone así muy intuitivo, ¿no? IN. Y lo mismo, al yo sostener un clic, ya puedo empezar a hacer un recuadro. Entonces, todo lo que está dentro del recuadro que yo haga, ya sea pequeño o muy grande, todo lo que está dentro se va a estar repitiendo N veces. Entonces, al yo tener ya el tamaño definido o ya tener ciertas cosas y las encierro, pues suelto el clic y se me va a formar la estructura. Entonces, pues las características del ciclo for son esas. Voy a tener un contador, la iteración de la vuelta, o sea, el número de veces que va, y el número de veces que se repite. Entonces, en el caso particular de LabVIEW, los ciclos y los arreglos, que obviamente después vamos a ver la parte de arreglos, los ciclos y los arreglos son
inicializados en 0, ¿sí? Es decir, si yo le digo aquí, quiero que des 10 vueltas, mi contador va a ir desde el 0 hasta el 9, ¿sale? A diferencia de algunos otros lenguajes de programación donde empiezan en 1. La primera posición de algún arreglo siempre es la posición 1, 1, 1 o 1, 1, 1, dependiendo si estamos en 1, 2, 3 o más dimensiones, ¿no? Aquí es la posición 0, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero que se haga 20 veces, el índice va a ir desde el 0 hasta el 19. Con eso se hacen las 20 veces. Ojo aquí, porque muchos confunden donde, entonces si quiero que lo haga 10 veces a la n le pongo 9. No, n es el número de veces, entonces hay que ponerle 10. El contador o el índice o el número de veces que se va repitiendo sí empieza a partir del 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso, un ciclo que haga 10 veces prácticamente nada. Recuerden que ahorita es para ver ciertas cosas que tenemos que ver diferentes a lo que conocen a un ciclo for, porque pues, un ciclo for ya saben que todo lo que le pongamos aquí adentro, pues lo va a repetir. Entonces, esta n tiene terminales tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí me dice loop count y acá loop count. Es decir, yo lo puedo inicializar acá afuera, que le digo 10 veces, o internamente puedo tomar una decisión y cambiarlo o estar monitoreando, perdón, más bien es eso, ya me estoy confundiendo yo. Aquí yo puedo, o sea, acá le doy 10 veces, ¿no? O puede provenir acá de otro subproceso donde esa n se calculó y se la conecto, pero si yo quiero saber cuántas veces se va a repetir, pues lo puedo sacar de este lado. ¿Sí? Aquí es donde va a decir cuánto. Ahorita a lo mejor parece un poquito absurdo, pero es porque nosotros sí le vamos a poner aquí cuánto queremos, entonces ¿para qué quiero saberlo acá, verdad? Pero si esto proviene, no sé, del cálculo de las veces que tengo que repetir, no sé, una operación de acuerdo al, no sé, a la altura o al ancho de ciertas cosas, o sea, un proceso externo o un proceso previo, entonces no le voy a colocar un alambre y en ese alambre va a ir el dato, pero no voy a saber exactamente qué dato es porque viene de un cálculo. Entonces lo puedo obtener acá. Y bueno, lo primero que vamos a ver, diferente a lo que vimos en el Hola Mundo, es que normalmente lo que hacemos es pues necesito que cuente 10 veces. Entonces necesito una constante entera para podérsela conectar ahí. Y normalmente pues lo que hacemos es programming, numeric, luego voy y busco la constante numérica, la coloco. Cuando está en color negro quiere decir que ahí mismo lo puedo editar. Si le doy clic acá afuera, no hay problema. Si le doy otra vez doble clic, se vuelve color negro para poderle poner el número. Ahorita ni siquiera se lo voy a poner. Y de aquí pues la tendría que conectar y listo. ¿Sale? Eso es lo que vimos anteriormente. Ahora bien, esto pues al principio está bien para ir identificando dónde están las cosas, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que pues se va haciendo un poquito lento el proceso. Entonces, se puede hacer de otra manera muy rápida y les voy a decir cómo, y también para quitarlo les voy a ir diciendo cómo, aunque no tiene chiste, pues hay cosas que hay que ver. Para seleccionar un objeto ya saben que tengo que acercarme y que el cursor, digamos, esté en su forma natural. Al hacerle clic, le doy suprimir y se me va a quitar el VI o la instrucción o la función que le haya puesto, pero queda el alambre. Se fijan, ya estaba alambrada y queda el alambre y acá precisamente hasta me marca un error, ¿verdad? Ya vimos que aquí sí nos da mucha información y nos dice que pues necesito conectar el de número de veces porque si no, no hay, pues no se puede ejecutar la función y que además pues tengo alambres que no están conectados. Entonces, pues aquí hay dos maneras de eliminarlo. Una es dándole clic a cualquier parte del alambrito y recuerden, el cursor debe estar como si fuera normal, digamos, y con la flecha. Se selecciona, o sea, si le dan a la tacha no es que se vaya a eliminar, simplemente es indicar que ahí está el alambre y que pues, si le das ahí clic se selecciona y otra vez darle suprimir. Esa es una manera, igualito que el de la constante. La otra es que hay un comando
que me elimina todos los cables rotos de mi programa. Y cuando digo todos, es todos, porque luego me dicen, profe, y si hay uno ahí medio oculto que no se ve, todos. Identifica cuáles son todos los alambres rotos y los elimina. Y ese, aunque estaba en en el menú de ahí arriba, no creo que recuerden, entonces se los recuerdo, es control B. Ojo, control B, no control V, porque luego me dicen, profe, a mí no me funcionó, le pongo control B y no da. Y que resulta que le están poniendo control V. Recuerden que para nosotros en español latinoamericano es B y V. No hay B chicas, no hay Bs grandes, no hay Bs medianas, no, hay B y hay V. Entonces es control B. Si ustedes oprimen control B, de manera inmediata se eliminan todos los archivos, todos los alambres rotos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, bueno, esa lo hice así a propósito para ir viendo esas instrucciones que de a poco nos vayamos acostumbrando. Entonces, ¿cuál es esa manera que yo les decía para sacar esta constante más rápido? Imagínense que andemos en otro menú y luego quiero una constante y tengo que regresarme todo el menú, buscarla y ponerla. Bueno, ya habíamos visto que en Windows, pues si no lo veo a la mano lo que quiera y quiero ver si hay algo se puede hacer, pues recurro al botón derecho, ¿verdad? Y dependiendo de, aquí en la view, dependiendo de dónde lo ponga, me van a salir más o menos opciones al utilizar o sacar el menú del botón derecho. En este caso, pues es una simple terminal que le debo decir un número de veces que quiero que se repita en la estructura for, pero aún así traen, siempre casi todos van a traer crear constante, control o indicador de manera directa, sin necesidad de venir acá al menú. Entonces, si yo le pongo crear constante, vean lo que hace. Ya de manera automática, como le digo, conecto una constante, ya hizo la conexión del alambre, ya puso la constante del tipo que necesita esa, 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 esa función, en este caso el n, el número de veces, y ya me lo pone en color negrito para yo simplemente decirle o teclear el 10. Le doy clic afuera y ya se activó. ¿Se fijan? Pues fue más rápido que venir acá al menú, ponerla, conectarla, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es conectar un indicador del número de veces que se ejecuta. Ahorita les explico para qué. ¿Qué creen que deba hacer? Bueno, pues en teoría, o lo que les había comentado es que pues, hay que ir a Programming. No, perdón. Hay que ir acá al diagrama bloques. Acá está la paleta. Hay que ir al panel frontal, ya sea moderno, NXG, Silver System Classic. Recuerden que normalmente se posiciona en moderno. Y necesito un numeric control indicador. Pues necesito un indicador porque quiero observar cuántas veces se ha ejecutado el ciclo. Entonces, le voy a dar clic ahí y lo pongo y ocurre lo mismo, ¿verdad? Ya habíamos visto que si pongo algo del lado del panel frontal, lo tengo que ir a buscar al diagrama bloques. Acá está, miren. Aquí lo voy a poner mientras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurriría. Pues, ¿qué creen? También puedo colocar directamente ese indicador. Es decir, si yo lo borro, pues también se borra del otro lado. Y aquí simplemente me acerco a la terminal para que aparezca el rollito de alambre. Le doy botón derecho y pues ya me pide crear, le puedo dar que me cree una constante, un control, un indicador y algunas otras cosas. Pero ahorita nos estamos centrando en estas tres. ¿Qué creen que deba decirle? Que crea una constante, un control o un indicador. Un indicador. Pues un indicador, ¿verdad? Entonces le vamos a dar crear indicador y ahí está, ¿sí? Y además, la vez pasada, pues no lo vimos porque era algo rápido en el Hola Mundo. También
en cuanto hago un indicador o algún control, me aparece en color negrito el nombre que tiene ahí. Entonces yo le voy a llamar n, o sea que n veces es la que se está repitiendo, ¿verdad? N minúscula, para saber en cuánto llega a las 10 veces que se está repitiendo. Y aquí pues la explicación es que le estoy poniendo nombre al objeto, entonces n no es una variable, ¿sale? Es decir, le estoy poniendo nombres a un objeto, no le estoy poniendo nombres a una variable. Si se fijan aquí, nunca declaramos variables para estar utilizando esto, ¿sale? Ya cuando lleguemos a la parte de variables, pues me voy un poquito más a detalle aquí en este punto. Pero aquí lo que les puedo decir es que le estamos dando nombre al objeto, no a la variable. No hay variable ahorita a la que le estemos asignando nada. O sea, ahorita no estoy usando variables, digamos que en la capa de usuario, ¿verdad? Obviamente internamente sí tiene que estar gestionando memoria de la view, pero para el usuario no. Entonces en realidad ahorita nosotros no estamos usando variables, sino instrucciones o funciones que al final de cuentas son objetos, ¿no? Entonces le doy clic afuera para que guarde el cambio y si se fijan, cuando yo lo tomo de acá del panel frontal en el numérico, pues además tendría dos cosas, o bien hacer el cambio de representación como lo habíamos visto del indicador, o hacer el cambio en el cable, ¿verdad? Entonces aquí ninguna de las dos es necesario porque directamente el indicador que crea, lo crea del mismo tipo de la instancia de a partir de donde lo estoy creando. Entonces, pues ni puntitos rojos, ni tengo que convertir, ni nada. Que tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Que incluso hay algunas funciones ya muy especializadas de algunos toolkits donde sí o sí es mejor hacer esto, crearlo directamente desde la función y no desde acá, desde la paleta de controles. Pero bueno, ahí de a poco vamos a ir viendo eso. Entonces ahorita pues básicamente mi programita pues digamos que no hace nada más que mostrarme el número de veces conforme se va ejecutando, ¿sale? Es decir, déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Es decir, si yo ejecuto ahorita el programa, ¿qué tendría que ver? Pues que este va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que lo haga 10 veces. Entonces, el problema es que ya vimos que lo hace muy rápido, ¿verdad? Y pareciera como que nada más del 0 se pasa al 9. Entonces, pues una manera ya vimos es utilizar el highlight y ver cómo va. Ahí vale 0, luego 1, luego 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Y listo, se acabó mi programa. Hasta ahí digamos que pues es el funcionamiento habitual de cualquier pues de cualquier ciclo for o de cualquier estructura for, de cualquier lenguaje de programación. Ahora bien, vean, sirve que vemos otra manera de sacar un control. ¿Qué pasa si yo quiero un control igualito a este? Pues lo puedo seleccionar aquí en el panel frontal y puedo usar lo que en cualquier otro software o prácticamente cualquier otro software se puede. Control clic y ya estoy haciéndolo. Pero vean la diferencia de que me dice N2, aunque yo le haga una copia, lo renombra ya con otro nombre, porque en realidad es otro control o otro indicador o otra constante lo que está haciendo, entonces no lo puede llamar igual. Aunque sí son iguales en cuanto a forma y estructura, pues ya no le puede nombrar igual. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hago una copia. Le voy a dar doble clic aquí y le voy a llamar N final, ¿sale? Ahorita les explico por qué. Entonces yo puedo hacer una copia de cualquier cosa que tenga tanto en el diagrama de bloques como en el panel frontal. También puedo utilizar el control C, control V, sí, también se puede. Pero aquí de repente pues es más rápido, ¿no? Ahí con el control clic. Vean, como hice una copia del de arriba y el de arriba está en 9, pues ya tiene un valor de 9. ¿Qué pasa si yo quiero que no tenga valor de 9, sino que tenga el valor un 0? ¿Sí? Cuando yo estoy aquí en términos de programa,
aparentemente sí lo puedo corregir, miren. ¿Sale? Si yo le puedo poner 0. Sí, pero al momento de correrlo, es que ahorita está en ¿cómo se llama? Pues no lo tengo conectado a nada. Y le puse el highlight. Déjenme lo quito. Entonces, al momento de correrlo, corro el riesgo de que tome el mismo valor que tenía. Es decir, en un indicador, la forma correcta de cambiarle el valor al que quiero que presente no es precisamente dándole clic ahí y dándole yo el valor de manera manual. Además, cuando esté en tiempo de ejecución, ni siquiera me lo va a permitir, ¿verdad? Porque solamente es un indicador. ¿Sale? Entonces, vamos a regresar al 9 que tenía. ¿Y cuál sería la manera correcta de regresarlo a ese valor de 0? Bueno, recuerden que también les había comentado que en LabVIEW, a diferencia de otros lenguajes de programación, todo lo que podamos usar, tanto en el panel frontal como en el diagrama bloques, todo, absolutamente todo, tiene un valor por default. Todo. Precisamente para eso, para evitar de que, es que tenía datos basura y hice algunas operaciones con datos basura. No, aquí todo tiene un valor por default, ¿sí? Y normalmente para cuestiones así, digamos, cotidianas, como controles, constantes, arreglos, algunas cosas, el valor por default es 0, lo pone como un 0. Entonces, una manera de cómo acceder a eso es posicionándome sobre, en este caso es un indicador, pero puede ser un control o una constante, en este indicador, dándole botón derecho, y si se fijan, como es un indicador, pues ya me da más opciones que allá donde estaba la n, ¿verdad? Entonces, de a poco vamos a ir viendo más opciones que hay aquí, pero ahorita a lo que quiero llegar es a este que dice Data Operations. Entonces, botón derecho y luego busco el Data Operations y dice una de ellas, Reinitialize to Default Value, es decir, reinicializa, en este caso es el indicador, pero puede ser una constante, puede ser un control, insisto, pueden ser varias cosas. Regrésalo al valor por default y luego trae otra opción que dice Make Current Value Default, es decir, si yo quiero hacer que otro valor diferente a 0 sea el valor por default, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero bueno, ahorita quiero que vean qué pasa. Entonces le doy aquí y el valor por default que tenía pues era 0 y lo regresa al 0. Ahora bien, es muy latoso cada que quiero hacer esto, hacerlo de manera habitual, digámoslo, previo a que yo necesite ejecutar un programa. Decir, necesito que esta variable, perdón, necesito que este control o este indicador esté en 0 cuando comience el programa. Sí, pues déjame, le doy botón derecho a todo, ¿verdad? Bueno, eso sería un poco tedioso. Hay maneras de hacerlo ya de manera automática, haciendo un procedimiento que pues es parte de lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo obtener estas opciones acá por software y que las haga de manera automática. Ahorita nos quedamos con que en Data Operations yo puedo reinicializar al valor por default, pues un control, sí, incluso una variable también, o un indicador o una constante. ¿Sale? Y ahorita les digo por qué era importante ponerlo a 0. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. No se escucha, profe. Sí, gracias. ¿Todavía no se escucha? Sí, ya. Todo bien. Sí, ya. Ok. No, nada más les decía que hay que, como está, lo pusimos, obviamente él no sabe dónde lo quiero, en el diagrama bloques hay que buscarlo y nomás lo puse acá hacia donde está la parte de que estoy trabajando, ¿no? Bien. Entonces, ahí va, ahora sí, una de las primeras cosas que tenemos que ver diferente o distinta a lo que normalmente conocemos en una estructura foreign o en un otro lenguaje de programación. ¿Qué creen que pase si yo quisiera conectar algo que está
acá adentro hacia acá afuera. ¿Se podrá o no se podrá? Sin intentarlo, ¿eh? Obviamente yo lo que quiero es que ahorita empiecen a razonar cómo trabaja el software y que ustedes vayan viendo pues precisamente eso, ¿verdad? Y que después ya de manera intuitiva pueden ir sacando cosas que aunque no las hayamos visto porque es mucho lo que hay que ver, sepan fácilmente identificar si se puede o no se puede o qué cosas puedo hacer y qué cosas no. ¿Sí? O sea, imagínense qué significa esto de querer conectar algo de adentro hacia afuera. ¿Qué estarían haciendo en un lenguaje de programación estructurado? O sea, al mismo tiempo pueden sacar cosas o se tienen que esperar a que acabe de ejecutarse o simplemente no se puede o tienen que parar para sacar las cosas y luego regresar al ciclo. Ustedes díganme, ¿qué creen? O sea, obviamente no espero que me den la respuesta correcta si es que no la saben, sino que lo que quiero es que vayan viendo ese razonamiento y vean si es o no lo que está pasando. ¿Qué creen que suceda si es que quiero conectar algo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, hacia el ciclo? Pues yo supongo que sí sea de poder, profe. Bueno, es lo que yo creo. ¿Está bien? ¿Alguien que crea diferente? Me imagino que sería como una variable que definimos, pero fuera del for. Entonces, pues no pasaría nada. Esa es otra opción, nomás que recuerden que aquí no usamos variables, no hemos usado ninguna variable, ¿sí? Ante la capa de usuario no hemos usado ninguna variable. Recuerden, es importante no mencionar que es una variable, es decir, simplemente mencionar, es que es una instancia o un objeto o un control o un indicador fuera de la estructura, porque si decimos variable, en realidad, pues no estamos usando ninguna variable, ¿sale? Pero lo demás del concepto sí lo entendí. Bien. Otra vez se la voy a copiar al doctor Baez. Sí se puede y no se puede. O sea, sí se puede bajo ciertas circunstancias y no se puede con otras, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede. Aquí en la view, la mayoría de las veces, ojo, la mayoría de las veces, nosotros y después más adelante vamos a ver cosas donde no se puede conectar, o sea, da lo mismo o es indiferente conectar, por ejemplo, aquí de N hacia I o si yo empiezo de I hacia N. Es totalmente indistinto. O sea, a final de cuentas es un vil cable, ¿verdad? En la mayoría de los casos no hay problema. Hay casos en los que sí tiene que ver de dónde a dónde conectes, si del punto A al B o si del B al A, ¿sale? Pero ahorita no, vamos empezando y todo se puede. Entonces, yo voy a agarrar aquí la I y vean, todavía no conecto a nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué ven de diferente a lo que habíamos visto? ¿Qué ven de diferente? Pues el símbolo, ¿no? Que aparece ahí entre medias. Aparece ahí como un recuadrito también parpadeando, ¿verdad? Ahí, bueno, no sé qué es entre medias, yo puedo llegar a pensar otra cosa, ¿verdad? Que aparece en el borde de la estructura, ¿sale? Entonces, ese borde es precisamente lo que no todos lo manejan tan así de fácil en algunos otros lenguajes de programación. Lo que se está creando ahí es una estructura sobre la estructura del cómo voy a hacer o cómo me permite sacar datos de el for o del while o del nodo fórmula o de cualquier otra estructura que vayamos a ver, ¿sale? No es exclusivo del for, se puede con las demás estructuras que vamos a ver. Que dicho sea de paso, todo lo que veamos así de manera general, o sea, todo lo que vamos a ver para el for se puede aplicar al while. Todo lo que vayamos a ver en el while se puede aplicar al for y viceversa, ¿no? Solamente obviamente con las características de que este se ejecuta n veces, el ciclo while se ejecuta hasta que alguna condición
me diga lo contrario. Entonces lo voy a conectar para que vean qué sucede. Ya está. Si se fijan, digamos, el error que me marca por la conectividad, no me lo marca de la estructura hacia adentro, me lo marca de la estructura hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a notar? Sí, profe. Ok. Entonces, esa estructura que se creó sobre el borde del for, se fijan, tiene como un corchete, ¿sale? Entonces, a ese o eso que está formando ahí se le llama túnel, o sea, es un túnel de datos, pues, o como un puente, como lo quieran ver, o sea, es algo que me va a permitir sacar los datos, de cierta manera, de algo que está encerrado, como el ciclo for. Entonces, ese túnel tiene varios modos, ¿sí? Es decir, lo puedo utilizar de diferentes maneras, esa instancia, para sacar datos de mis estructuras. Ese modo túnel, por default, en el for está de una cierta manera. En el ciclo while vamos a ver que está de otra manera, ¿sale? Pero al final de cuentas, todos comparten que es lo mismo, ¿sí? Y entonces, el hecho de que esté por default de cierta manera aquí en el ciclo for, eso evita que yo pueda colocar de manera directa un indicador y conectarlo, ¿sí? Ahorita lo arreglamos. Entonces, si nosotros, otra vez, si le damos botón derecho, ¿sí? Me va a crear ciertas cosas, ¿sale? Pero ahorita lo que les acabo de decir es esto, que me creó un túnel y que ese túnel tiene varios modos, ¿no? Déjenme ver porque alguien entró a la sala y la neta ni veo con el zoom. Ahí está, ya me regreso de nuevo. Aquí tengo la estructura que se formó en el ciclo for, botón derecho, y aquí tengo, se fijan, también vienen estas tres de crear constante, control, indicador, etcétera. Y viene esta, que es la que quiero que veamos ahorita, modo túnel. Ese modo túnel tiene tres, digamos, maneras en que me va a permitir sacar datos de una estructura. Digo tres básicas porque aquí hay otra que dice condicional. Estas tres al menos sí las vamos a ver todas una por una, conforme vayamos viendo más ejercicios. Entonces, una opción que no es la que está por default, la que está por default es la que está aquí marcada con la palomita, pero me voy a ir en orden. La primera es last value, es decir, último valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo que el túnel que estoy creando sea del tipo last value, quiere decir que lo que quiero que me entregue es el último valor del dato que tengo conectado ahí en el túnel. En este caso es una simple i, pero si a final de cuentas imagínense que estoy resolviendo, no sé, una suma acumulada y quiero saber cuál es el último valor de la sumatoria acumulada, pues le conecto la suma ahí y a la última suma me va a decir, el último valor fue tanto. O si estoy haciendo alguna otra operación, o sea lo que sea que le conecte, me va a dar el último valor que obtuvo en el último ciclo, ¿verdad? En la última ejecución. Entonces, esa es una opción, que solamente me entregue last value. Y como su nombre lo dice, último valor, entonces me va a entregar un solo valor del tipo que le estoy conectando. Como le estoy conectando una constante, o sea, un escalar, digámoslo así, o sea, no es arreglo, no es función, no es nada, pues en el modo túnel yo espero que last value me entregue, ¿qué? Pues un número. Si le estoy poniendo un número, me debe de entregar un número. Si le estuviera poniendo un arreglo, pues me debe entregar un arreglo. Si le estoy poniendo ahí un arreglo de 20 dimensiones, pues yo esperaría que me entregara un arreglo de 20 dimensiones, ¿sale? Es decir, el último valor de lo que le conecte, sea lo que sea, puede ser entero, puede ser booleano, puede ser doble, puede ser tipo texto, de lo que sea, ¿sale? Me entrega el último valor de lo que le conecta. En este caso, pues es un entero, pues me debe de entregar un entero. El que viene por default se llama indexing. Por este indexing, como su nombre lo indica, pues indexa, ¿sí? Y a qué asociamos la palabra indexar cuando vemos programación con funciones repetitivas. ¿Alguien recuerda o alguien lo sabe?
que incluso en la programación de micros, pues hay un modo indexado, ¿verdad? De hacer las operaciones. Si nadie se acuerda o sabe, también nomás díganme que no, para no estar esperando tanto. No, profe, no me acuerdo. Bueno, indexar precisamente es ir acumulando, ir asociando datos a un índice. Eso, indexar, indexing, índice. ¿Por qué creen que se le pone la I a los ciclos? ¿Sale? Bien. Bueno, ya aparecen clases de programación. Entonces, el indexar es ir dándole un índice, es decir, dándole una posición en un arreglo a algún dato, ¿verdad? Entonces, este modo es el que viene por default en un ciclo for, porque típicamente en un ciclo for, pues lo creamos para estar leyendo o generando arreglos. Entonces, por eso trae este modo por default. Es decir, yo puedo generar un arreglo de datos de este indexing. ¿Sale? Y viene un tercer modo, que es el de concatenar. Bueno, al momento de decirles que acá arriba que me va a dar el último valor del tipo de dato que sea que le conecte, en indexing también me va a generar un arreglo del tipo de dato que le conecte. Es decir, si le estoy dando números escalares, pues me va a generar un arreglo de números escalares. Si yo ahí le estuviera entregando un arreglo bidimensional, perdón, unidimensional, pues me estaría generando un arreglo de arreglos unidimensionales, es decir, ya me daría un arreglo de 2 dimensiones. Si yo ahí le estoy poniendo arreglos de 2 dimensiones, pues lo que me va a estar creando es un arreglo de arreglos de 2 dimensiones, es decir, pues un arreglo de 3 dimensiones, etcétera. O sea, aquí sí se vale en la view hacer arreglos de arreglos, y muchas cosas más que en algunos otros no se puede, ¿verdad? Entonces, ese es el indexado y el de concatenar o concatenating me sirve precisamente para ese nombre. O sea, asócienlo. Recuerden que es muy intuitivo esto y normalmente en cualquier software gringo, pues hay contracciones o palabras cortas que asocian lo que hace. Entonces, concatenar normalmente lo asociamos al hecho de juntar cosas, pero tipo texto, ¿verdad? Es donde más usamos la palabra concatenar, pero no es exclusiva, o sea, así nos acostumbramos, pero no es exclusiva. Concatenar, ¿qué significa? Pues generar algo más grande a partir de cosas pequeñas, ¿verdad? Ir uniendo cosas del mismo tipo para generar cosas más grandes. Y precisamente ese concepto es el que se utiliza aquí. Concatenar significa que voy a hacer un arreglo de arreglos que se estén generando ahí en el túnel, pero en lugar de irlos indexando, es decir, en lugar de irle agregando un orden a las cosas que le estoy creando, yo les había dicho, si entro en escalar, en el indexado, me va a salir un arreglo de primer orden. Si al indexado yo le meto arreglos de primer orden, me va a crear arreglos de segundo orden, es decir, le estoy aumentando un orden, me da un grado. Si le pongo arreglos de 2 dimensiones, me va a generar arreglos de 3 dimensiones. En el de concatenar, no aumenta el grado. Si yo le pongo datos escalares, no me va a funcionar, me va a marcar un error. El concatenado solamente me sirve cuando ya tengo arreglos al menos de una dimensión. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a concatenar o va a juntar arreglos de una dimensión. Es decir, va a generar un arreglo de una dimensión y en lugar de que la siguiente iteración me ponga una dimensión extra porque ya le estoy cargando un arreglo de una dimensión, va a seguir siendo un arreglo de una dimensión, pero lo va a poner uno junto tras el otro, es decir, me va a hacer una tira de datos enorme, ¿no? Entonces, concatenar significa juntar sin aumentar el orden del arreglo que le estoy poniendo ahí, ¿sí? Entonces, como ahorita no tengo arreglos y arreglos lo vamos a ver después, pues ni puedo usar el modo indexado, ni puedo concatenar porque no estoy generando ningún arreglo, y en el indexado me marca el error porque el indicador que yo estoy poniendo aquí no es del tipo arreglo, ni siquiera lo hemos visto. Entonces, por eso me marca el error. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de decirle que quiero que me marque
el último valor. Si yo le pongo last value, ¿qué quiere decir? Me va a mandar el último valor que se genere en el último ciclo y del mismo tipo, no lo va a indexar y no lo va a aumentar de orden. Entonces, le pongo last value y si se fijan, cambió de parecerme como un corchete al recuadro todo relleno de color azul, indicando que el último valor que se genere en ese cable va a pasar a este indicador. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Los otros dos modos también los vamos a ver, no se preocupen. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, ahora sí, antes de ejecutarlo, ¿qué esperarían ver en la ejecución? Le vamos a poner el highlight para que se vaya lento, ¿verdad? ¿Qué esperaríamos ver? Bueno, que la n vaya aumentando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y que este que dice n final, pues permanezca en 0. Cuando este vaya en 1, pues este debe ir en 0. Cuando vaya en 2, este debe ir en 0. ¿Por qué? Porque todavía no llega al final. Cuando este llegue a 9, ¿qué va a pasar? El modo túnel va a decir, ya se acabó, ya fue la última corrida, échame el valor que tiene la i para pasárselo a este indicador. Y hasta el final le va a pasar el dato acá al 9. Déjenme ver. Ahí está. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces vamos a darle correr. ¿Se fijan? Este no va a ir cambiando. Nada, nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se acabó y también le manda el 9 al final. Entonces, aparentemente, pues los dos tienen el mismo valor, nada más que n sí fue cambiando conforme iba el ciclo. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de aquí? Si yo quiero ver algo y estar viendo cómo se ejecuta cada vez que pasa una iteración del ciclo, sí o sí debo de colocarlo adentro de la estructura. Si yo no necesito ver ningún dato de cómo se está llevando a cabo internamente algún proceso, pues no le pongo indicador, sino simplemente me espero a que acabe y le digo que al final me lo muestre. ¿Sale? Entonces, por eso les digo, ahorita a lo mejor no tiene ningún sentido que nada más muestre la n. Yo lo que quiero es que vean todas las características o todas las cosas que tiene LabVIEW a diferencia de algunos otros lenguajes de programación. ¿Sale? Y después que veamos esto, sepamos por qué se genera ese cuadrito, sabemos que hay 3 maneras de utilizarlo y saber cuál necesito en cierto momento, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, ahora vamos a ver otra estructura que si bien, digamos, habitualmente la podemos o la hacemos nosotros de manera lineal, es ir guardando datos que se van generando aquí adentro de la estructura. Por ejemplo, si yo quisiera estar guardando los valores de n, ¿qué tendría que hacer en algún lenguaje de programación estructurado? Pues irlo asignando a alguna variable, ¿verdad? Para que me lo vaya ahí acumulando y estarlo observando. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener el control de cuánto valía hace 2 ciclos esta n? O hace 3 iteraciones, o hace 4, o hace 5. Entonces, aquí en LabVIEW, voy a hacer más grande la estructura, un poquito más grande. Entonces, aquí en LabVIEW hay algo que se llama registros de cambio, ¿sale? Esos registros de cambio, yo le puedo conectar cualquier cosa que esté aquí dentro de la estructura. Puede ser desde un escalar o lo que sea. Normalmente pues los usamos con los escalares. En este caso pues le voy a colocar la misma i, pero puedo colocarle la suma, la resta, la multiplicación de 2 números o de 2 constantes que provienen de 2 sensores del exterior. Puede ser lo que sea, ¿sí? Entonces, insisto, lo que quiero que vean es el procedimiento para después poderlo aplicar a ciertas cosas. Entonces, vean, sobre el borde, ¿no?
no sobre aquí, miren, porque si le pongo aquí adentro, me manda a llamar la paleta de funciones, como si yo quisiera agregarle más funciones a mi ciclo, ¿sale? Me coloco, pero sobre el borde está cuando se ponen todos esos puntitos que me permiten hacerlo más ancho, más alto, lo que sea, sobre el borde, y ahorita de preferencia del lado derecho, hay que darle botón derecho, ¿sale? Entonces, vean, aquí salió otra cosa que veíamos que en algunos otros softwares, ahí está, le podemos poner igual aquí breakpoints, pero yo les digo, yo francamente casi no utilizo los breakpoints aquí en la view, a lo mejor en C o lo que sea, sí los utilizaba más, pero aquí la neta es que no. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas desde el highlight, desde estar viendo en tiempo de ejecución, le ponemos más indicadores para ver en qué está o lo que sea, ¿no? Pero bueno, siempre está la opción. Vimos algunas cosas y vamos a ir viendo más. Y la que quiero que vean ahorita es esta, que dice agregar registro de cambio, ¿sí? Entonces, este registro de cambio es, digamos, como una memoria que aunque nosotros no se la pedimos, ya la tiene la estructura. Sí, o sea, es como decir, oye, yo quiero comprar un carro, pero sin llantas, y en la agencia, no, pues ya trae llantas, se lo tengo que vender con llantas, ¿verdad? Aquí igual, oye, yo no quiero que me guardes ningún dato, no, lo siento, este es bien chismoso LabVIEW y ya guarda todo. Entonces, aquí simplemente es hacer uso de esa memoria que está usando la estructura para guardar y mostrar y utilizar datos, ¿sale? Esto pues lo podrán asociar mucho con las ecuaciones de diferencias, que son las que utilizamos para mostrar una ecuación en tiempo discreto, donde pues las ecuaciones son del tipo, pues utiliza la entrada actual, o sea, x de n. Ah, pero también necesito la entrada anterior. Ah, entonces sería x de n menos 1. Es decir, necesito una memoria que me guarde cuánto valía mi entrada hace una iteración atrás, ¿verdad? Ah, pero también necesito x de n menos 100. Ah, pues necesito que tenga una memoria capaz de guardar 100 iteraciones para poder utilizar ese valor. Ah, pero también necesito la salida anterior. Ah, pues también se puede hacer, ¿verdad? Obviamente aquí nomás tengo la ida iteración, pero cualquier cosa que le ponga lo puede hacer. Entonces le voy a poner add shift register y se me va a colocar sobre el borde, tanto izquierdo como derecho, el lado derecho un recuadro con una flechita que va hacia arriba y del lado izquierdo una flechita que va hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Ahorita está en color negro. Ese color negro me indica que yo no tengo ningún dato, es decir, tengo a disponibilidad la funcionalidad de guardar un dato, pero no tengo ningún dato que guardar. Entonces yo le debo de decir qué dato quiero. Y para decirle qué dato quiero guardar, necesito dárselo desde el que está del lado derecho. A la izquierda es un dato de entrada, ¿verdad? Y a la salida, pues yo puedo estar mostrando qué está pasando ahí. Pero lo que me interesa ahorita más que nada es guardarlo, ¿sale? Entonces le voy a colocar la N ahí. Y es lo que les decía, que puedo ir desde la N hacia el registro o desde el registro hacia acá y no hay ningún problema. No va a haber ninguna diferencia. Ya después vemos cuándo sí. Entonces, ¿esto qué me indica? Se fijan, ya se puso en color azul también el del lado izquierdo. Significa que yo voy a estar guardando los cambios que sufra el dato que vaya sobre este cable que está conectado aquí al registro de cambio, ¿sí? ¿Puedo agregar más registros de cambio? Sí. Si yo aquí tuviera otro dato y también lo quiero guardar, pues agrego otro registro de cambio y guardo ese otro dato. Es decir, puedo agregar un registro de cambio por cada dato que yo quiera guardar. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo, tengo el registro que me va a decir cuánto valía antes. Si se fijan, pues si este es n, el dato que me muestre algo que está atrás, ¿cuánto creen que valga?
esta parte. Sería n-1. Sería n-1. Si aquí estoy guardando el dato n, este que está a la izquierda me guarda el dato anterior. Entonces estaría guardando n-1. ¿Sale? Entonces aquí yo le voy a poner un indicador para ver si es cierto. Entonces botón derecho, crear un indicador. Y a ese le voy a llamar n-1. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces le voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, es n-1. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, también habíamos visto en análisis de señales y sistemas que todos los sistemas antes del 0 deben de valer 0. Por lo tanto, la primera vez que se ejecuta este ciclo, la i, ¿cuánto vale? Pues vale 0. Entonces, n vale 0. Y acá es el dato anterior. Todavía ni siquiera tendría dato anterior porque es la primera vez que se pasa el ciclo, ¿verdad? Es la primera vez que se corre, perdón. Entonces, ¿cuánto debería estar valiendo n-1? Pues 0. Si estamos hablando de un sistema LTI, pues antes yo no sé qué valía, entonces debo de suponer que vale 0. Entonces debe de valer 0. En la siguiente iteración la i vale 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya vale 1, pero anterior al 1, ¿cuánto valía? Valía 0. Entonces este vale 0. Pero este segundo 0 que me va a mostrar ya pertenece al dato anterior, no al 0 que por default venía con datos que al inicio no tenía. Cuando este valga 2, la n vale 2. ¿Y anteriormente cuánto valía la n? Pues vale 1. Entonces n-1 va a valer 1. Y así sucesivamente. Para no estar utilizando ahorita el del highlight, vamos a introducir un pequeño retardo, perdón. Déjenme le quito poquito zoom, porque así ya no puedo ni mover. Entonces vamos a agregarle un weight ms aquí adentro y le vamos a crear una constante y le vamos a poner 1000 milisegundos, es decir, pues 1 segundo de retardo, ¿verdad? Para estar observando esto. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Todo claro. ¿Cuál timer usa, profe? ¿Mande? ¿Cuál es el temporizador? El mismo que hemos usado, el weight ms, el único. Ahí está el iconito, mira. Ok, gracias. Recuerden que aquí es muy intuitivo, los iconitos sí están muy bien diseñados para que luego sepamos cuál. Programming, timing y weight ms, ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo. Déjenme acerco acá el de n-1 y lo voy a poner acá. Ese DN final pues nada más era explicar lo del túnel, pero en realidad los que me interesan más pues es el de la n y n-1. Entonces, si yo lo ejecuto, le voy a poner pausa. Se fijan, n vale 4 y antes del 4, ¿cuánto valía? Pues 3. Ahora n vale 5, ¿cuánto valía antes del 5? Pues vale 4. Se fijan, es una memoria que me está guardando todo lo que pasó con el dato que está ahí conectado al registro, ¿sale? Y así sucesivamente. Entonces, cuando este termine en 9, el dato anterior a 9, pues sería el 8, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, ¿ya me escuché? Profe. ¿Mande? Es que le decía que no podía, no supe cómo puso el cuadrito de los 1000, pero parece que no me escuchaba ahorita. No escuché nada. No sé si los demás escucharon. Recuerden que digan, empiecen a decir los nombres como son, porque cuadritos hay un montón.
Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 2, 20. Yo veo 20 cuadritos ahí. Nada Sí, más sí. del lado del El diagrama cuadrito de los bloques. 1000. De los 1000. ¿Mande? El de los 1000 milisegundos, dijo. Ah, es que eso yo no lo entendí. No escuché. Pues igual, botón derecho, crear constante, y ya le pusimos 1000 para que sea un segundo. Lo mismo que hemos hecho a lo largo de todo el día. Bueno, de toda la clase. Botón derecho, 1000. Ya vimos que no era necesario tener que ir a buscarlo a la paleta de funciones. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, profe, gracias. O sea, recuerden que es una constante y ya vimos n veces cómo poner una constante. Eso ya no debería ser problema. ¿Sale? Ya saben que la pueden ir a agregar de la paleta o botón derecho, crear constante. Ya directamente desde ahí, que es lo más fácil y rápido. Bien, yo sí tengo una duda. Díganme cómo hacerle para si yo necesito un n-2. Digo, yo esa era la pregunta que esperaba que me hicieran, ¿verdad? Pero como no me la hicieron, pues yo me quedé con esa duda. ¿Cómo le hacen? Si es que necesitan un n-2 o un n-3, etcétera. ¿Se podría concatenar un chip register? No, porque concatenar tendríamos que hacer, acuérdense que concatenar aquí en esta parte de los ciclos significa que ya tengo un arreglo y le voy a generar otro arreglo enseguida. Entonces, concatenar no es eso. No sé si quisiste decir eso, pero acuérdense que aquí concatenar es eso. Tengo un arreglo de datos y le voy a juntar otro arreglo de datos del mismo tipo. O sea, lo voy a unir. Entonces, no, aquí no tenemos arreglos de datos todavía. ¿Alguna otra idea de cómo tener un n-2, n-3, etcétera? Por eso siempre les digo dudas, preguntas, porque después salen y no o sea, ya pasamos pues de eso, entonces deben de ser bien observador, o sea, si les estoy diciendo que esto, o sea, les hice digamos, la analogía con una ecuación en diferencias, pues de inmediato les debería de venir a la mente ecuación en diferencias, pues no nada más utilizo n-1, se pueden utilizar n- tantos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haré? Entonces, deben de estar preguntándose continuamente todo eso, ¿no? Para que lo tengan. Bueno, otra forma que me pudieran haber dicho y que sí me la han externado muchas veces es, pues agrego otro registro de cambio. Y la respuesta es que tampoco. Recuerden que les dije, el registro de cambio se utiliza uno por cada dato que yo quiera ir almacenando. Y ya lo tenemos. Si fuera otro dato el que yo quisiera saber cuál es el n-1, n-2, etcétera, entonces sí necesito otro registro de cambio. Sí, es decir, yo no puedo poner más de 2 datos aquí, nomás tiene una terminal y ya la tengo alambrada. Pero lo que sí puedo hacer es que con esa que ya tengo, ahora irme del lado izquierdo y ahí donde está la flechita hacia abajo, darle botón derecho, ¿sí? Y decirle agregar elemento, add element, ¿sale? Elemento se refiere a que le voy a estar agregando cambios que sucedieron en iteraciones atrás. Por cada elemento que le agregue, va a ser una iteración atrás que almacenó ya la estructura for. Entonces, si ya tiene, por default me da 1, ¿verdad? Y ya tengo el n-1. Si le agrego un elemento, es un dato anterior al anterior. ¿Cuál elemento será ese? El n-2. Así es, debe ser n-2, ¿verdad? Entonces, se fijan, no es que tenga una estructura aislada, miren, está todo junto, está todo pegado, ¿sí? No puedo prescindir de ella. Entonces, lo que voy a hacer es otra vez, pues darle botón derecho, le voy a crear un indicador
Y obviamente, pues déjenme hago más grande esto porque si no va a estar ahí todo amontonado. Aquí tengo la n, aquí tengo el ciclo, aquí tengo numeric, aquí tengo n-1. Ahí está. Ese numeric, le damos doble clic solamente al nombre y le ponemos n-2. Entonces, ahora sí, imaginemos que la i vale 4, la n-1 vale pues 3, la n-2 valdría 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo ir sabiendo cuánto vale cada cosa. Déjenme pongo acá el n-2 que se creó. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ejecutarlo. Le voy a dar correr y fíjense. Luego le puse pausa. Ahorita pongan atención, ahorita lo corren ustedes. En cuanto lo corrí, le puse pausa. ¿Para qué? Para ver eso que yo les decía, que, o sea, seguimos trabajando con sistemas LTI, ¿verdad? Antes del 0, todo vale 0. ¿Por qué? Porque la primera iteración, la n vale 0. Entonces, la n-1 quiere decir que sucedió antes de que corriera el programa. Y si tuviera un dato diferente de 0, entonces ya no estaría trabajando con sistemas LTI y ya no le podría aplicar ninguna de las herramientas que se ven en análisis de señales y sistemas. Entonces, pues todo esto por default valen 0. O sea, así los tiene. ¿Para qué? Para decir que antes del n igual a 0, pues todo vale 0. La siguiente vez, cuando n vale 1, la n-1 vale 0. Este 0 ya es de lo que valía la n, pero este 0 de n-2 sigue siendo de lo que valía por default antes del 0, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera tengo dos muestras como para decir cuánto valía antes. Ahí va, otra vez, ya, 2, 1, 0. Este 0 ya es del primer ciclo que se ejecutó y pues de ahí sucesivamente va a ir pasando, ¿verdad? N vale 4, n-1 vale 3 y n-2 vale 2. Aquí lo que quiero que vean es eso, la herramienta como tal, no en sí el dato, ¿no? O sea, en realidad pues, no estamos haciendo nada más que mostrar cuánto vale la i, pero precisamente es para que vean que sí almacena el dato anterior al anterior y etcétera. Entonces, pues es ahí, así va a ir haciéndose consecutivamente. Y si se fijan, el que dice n final, pues permanece 9 porque no le he dicho que vaya el valor por default. Y pues sería algo engorroso cada que quiero correr un programa decirle así. Les digo, ya después vamos a ver cómo hacer que un valor se vaya a su valor por default desde que le doy correr para no estar yo haciéndolo, digámoslo, de manera manual o a mano. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Si quiero guardar un dato anterior, vuelvo lo mismo, me voy del lado derecho en cualquiera de los dos registros, le doy botón derecho y le doy otra vez agregar elemento. Ya son 3, ¿este cuál sería? Pues ya sería el n-3, otra vez creo un indicador. Aquí está. Y a ese le voy a poner n-3. Entonces, si le doy correr, ahorita que ya todos tengan valores. Lo corrí y no lo mostré. Déjenme, le quito la pausa. Y ahorita lo pongo, acá está. No lo quería ver todo acá abajo, ¿verdad? Para que se viera. Ahí está. Por ejemplo, ahí, pues ya n va en 4. El anterior al 4, ¿cuánto valía? 3. Anterior al 3, ¿cuánto valía? 2. Anterior al 2, ¿cuánto valía? 1. Y pues todo se me va a quedar aquí almacenado. Es como si tuviera pues memoria ahí la estructura, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Para qué me puede servir esto? Pues vimos que esto se utiliza mucho para las ecuaciones de diferencias. Puedo generar un controlador, puedo generar un filtro, etcétera, ¿no? Para diferentes cosas se puede utilizar, ¿sí? Entonces, esto mismo que hicimos aquí para el ciclo for, también lo podemos aplicar para el ciclo while, ¿de acuerdo? Y lo que vayamos a ver para el ciclo while, también lo podemos utilizar aquí para el ciclo for. Así que, no se les olvide, lo que queremos hacer ahorita, ver es qué herramientas tiene adicionales a lo que típicamente conocemos del ciclo. ¿Qué podamos hacer con ello? Pues ya, esa es otra cosa, ¿no?
¿Dudas, preguntas hasta ahí del ciclo for? Parece que no, profe. Creo que no. Bien, entonces pues sería todo por el día de hoy. Insisto, sí voy muy lento y necesito irle acelerando un poquito más. Entonces, espero que poco a poco vayan ya acostumbrándose. Y por ejemplo, no quiere decir que no sea válido ahorita, que posteriormente, oiga, ¿cómo le pongo una constante? Ya lo vimos, ya de volada, eso ya lo deben de, más adelante, pues hacerlo por default, ¿verdad? Quiero una constante, pues la quiero de una vez. O sea, cosas así por el estilo. Por eso ahorita sí me voy, yo diría de más de lento, pero bueno, espero que en esta parte se empiece a entender para después poderle acelerar un poquito y no tengan esas dudas. Entonces sería todo por el día de hoy y pues nos veríamos el día de mañana. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos hasta mañana. Déjenme le quito